noches a todos, muchas gracias por venir. Hoy otra vez el Centro Comercial abre las puertas y en un evento tan particular y tan agradable. Quiero dar las gracias al señor Nardone. Yo no voy a hablar mucho, soy de hablar poco. Muchísimas gracias por estar acá, sabemos de su aprecio por la localidad y sin duda toda su actividad en el desarrollo del turismo. Muchas gracias a la editorial, al señor Herrera, por permitirnos en el lanzamiento de este nuevo libro, hacerlo en esta institución, junto con el apoyo del ATC. Y muchas gracias, y voy a invitarlo de forma expresa y con agrado a Horacio Yáñez, que hoy y mañana lo llamé, porque entiendo que sería muy irrespetuoso de mi parte hacer yo la presentación de alguien tan importante como Nardone. Horacio días pasados se retiró de su actividad pública y eligió esta casa para despedirse porque lo escuché por ahí decir que se sentía en su casa. Entonces, bueno, como él está en su casa, quiero que sea él quien presente a Nardone. Así que muchas gracias, lo dejo con Horacio y después con el rey y con Nardone. Bueno, muchas gracias a vos, gracias a ustedes, y es muy gracioso porque cuando yo en esta casa dije que me retiraba de las actividades públicas del Estado, muchísimas caras que si hubiera estado de este lado, la cara de satisfacción, y dije, no vamos a hablar de pero el centro comercial decidió otra cosa. A Nardone, los que estamos en la actividad de turismo y no lo conocen, es porque de alguna forma no estuvieron en el país y tuvieron algunos problemas, sino que era imposible no cruzarse con él, de las cosas más encumbradas hasta las más humildes. Y Antonio Herrera, de alguna forma también, porque como cuentan los veteranos del turismo, empezaron de repente haciendo los mandados en las agencias, y bueno, otros terminaron con hoteles, con agencias de viajes o operadores de distintas índoles, y se conocen todos desde hace mucho tiempo. Por tanto, presentarlos está complicado. Lo que me parece sí oportuno es subrayar dos cosas que me parece que en estos momentos son importantes. En primer lugar, que un periodista como Antonio, con tantos años vinculados a la comunicación, al operador, como operador turístico, pero también a toda la actividad turística y al periodismo, después de viejo se ponga al hombro de que su emprendimiento tenga también una editorial. O sea, que nada más ni nada menos que cuando se dice que la gente lee menos, que los libros no importan, que está todo el mundo para los celulares, hay personas que encuentran y se dan cuenta que hay temas, que hay cosas que la gente quiere tener en su biblioteca, quiere tener en consulta, quiere tenerlo para citar de repente, para trabajos, opiniones. Yo estuve buscando en mi biblioteca, porque me mudé por séptima vez en los pocos años, que he tenido que deambular por ahí y no encontré tu libro sobre el tema de los congresos. Pero lo tengo y a veces para meter alguna buscaba, ojeaba algunos. Faltan dos. Sí, pero yo tenía uno que fue el que me regalaron, lo compré porque no venía nadie a regalarlo, lo miré a la gente de Martillero, lo miré también a ver si tenía alguno obsequio que no tenía. Pero entonces, la valentía de Antonio, que el otro día en el Radisson también, en una presentación similar, se hacía referencia, es para subrayar, y por eso la importancia también de estar acá, de promover libros de turismo. La otra cosa es que, mirá que yo no sé cuánto se lleva cada uno por vender, pero yo le dije a la directora de turismo, Jimena Costa, también muy conocida de todo, que bueno, en la biblioteca de la dirección queríamos, yo no sabía ni peso cuando yo estaba, para comprar unos cuantos para nuestra gente. Y voy a contar de Nardone solo una cosa, porque después hay algunos están acá en el libro que no se pueden decir. Les voy a contar que el otro día en la redacción Antonio rezongó a Nardone porque había empezado a contar anécdotas que están en el libro, estaba quemando libros. No quiero tener ese problema. Creo que esto no está en el libro. Nardone fue director de turismo de Canelones. O sea que siempre tuvo grandes directores de turismo. Canelones. Y voy a contar, y algunos chicos
Sí. Sí. Por excepciones. Acuérdense, yo cuando estaba con Jiménez, con todo el equipo, siempre decía que el que sabe, sabe y el que no es jefe, yo era el jefe. Pero en aquel momento teníamos la Corporación Turística de Canelones, que había sido un invento de aquel momento, que después fue la Cámara de Turismo y ahora es la ATC. No que sean una dependa del otro, sino de la continuidad de la acumulación colectiva. Y resulta que tuvimos la gran suerte de que nos dieran en el shopping de Punta Carreta, nos dieran un espacio para hacer la Semana de Canelones. Fantástico. Un shopping donde habían estado una semana cada departamento. Y teníamos que ir como a las 11 de la noche, después que cerrar teníamos que ir a armar nuestro stand, nuestro espacio. No era un stand, era un espacio. Y entonces cuando estábamos allá, yo llegué con algunos compañeros de Ciudad de la Costa, fundamentalmente, nos encontramos gente acá, llega el director de turismo de Canelones, mete marcha atrás en la camioneta que tenía, no sé si era prestada o era tuya, y pide ayuda para bajar un escritorio. El escritorio de la casa, que se lo había traído para de alguna forma, o lo había robado en algún lado, pero de la casa. Hasta ahí veníamos bien, cosas prestadas, todo lo tenemos. El asunto era que si sacaban el coordinado que había llevado Montevideo, que creo que era el Teatro Solís, nos quedábamos como si hubiéramos estado como Adán, viste, ahí. Y entonces me va a todos lados y Nardone habla con otra persona que estuvo muy vinculada a Canelones también, un amigo personal que trabajó también para el gobierno de Canelones durante años, Mancebo, y le pidió, y entonces Mancebo, que es muy cuidadoso de las cosas también de los teatros, entonces dice, mirá que este es el coordinador del Teatro Solís, se dijo. Y si no está problema, que si me traje el escritorio, yo te lo llevo, ¿verdad? Y tuvimos como a las 2 de la mañana el director, que no era un director como yo, sino un director que recorría el mundo, un director que era un gerente de una cadena de turismo internacional, se había remangado a defender el departamento de Canelones como lo había hecho él. Por eso yo me siento muy feliz cada vez que lo encuentro, cada vez que está en el país, tener la posibilidad de cruzarme igualmente con un saludo. Siempre nos debemos el café, siempre nos debemos comer algo, como cuando fue electo a nivel internacional, que sí no voy a contar nada más, pero esto no está en el libro. En el Club Alemán, un grupo de amigos hizo una cena para recibirlo, que nos contaba algunas anécdotas que sí están acá en el libro, y siempre he manifestado lo siguiente: la humildad que tienen personas como Nardone obligan a todos a reconocerlo, a felicitarlo. El negro siempre dice, en el Uruguay se castiga ¿cómo es? El éxito. La penalización del éxito. Y bueno, por suerte Nardone no nos deja ni penalizarlo, porque creo que con todos es igual. Así que yo te felicito por este riesgo, por esta jugada. Te agradezco además como copiador y como un tipo que intenta estar informado en turismo. Yo siempre jorobo, te lo dije a vos en una nota, yo no sé de turismo, yo me dediqué al turismo y bueno, me acuerdo, siempre pongo el ejemplo con Jimena, que me corregía cosas, Soledad. Yo no sabía la diferencia entre un producto y un atractivo turístico, y por suerte yo tenía un asesor al lado, que Jimena daba clase de auto y también me daba clase a mí. Entonces vos indirectamente a generaciones y generaciones, también compartiendo tu conocimiento y experiencia, nos enseñas mucho. Felicito a Negro por esto, te agradezco y te felicito a vos, y espero el próximo y el próximo de estos temas y de los que tengas en carpeta. Así que, lo otro, que ellos fueron los que dijeron de hacer algo acá en Atlántida. También creo que Atlántida, el centro comercial, tiene que tenerlo claro. Tenemos que seguir alimentando esta usina de acciones que cuestan, que complican salir de casa, etcétera, pero también quiero agradecer que la iniciativa fue de ustedes, y bueno, inmediatamente en ese ratito vos metés a todo tu personal y a tu casa en un problema de recibirlos. Así que gracias y vamos arriba de esto. Muy bien, muchas gracias Horacio, gracias Mauricio Martínez, gracias al Centro Comercial, Industrial y de Fomento de Atlántida, me lo aprendí el nombre. Arnaldo fue director de turismo de Canelones. Yo lo que tengo de Canelones es 15 años en Salinas,
15 años muy felices y ahora ya llevo 2 en Ciudad de la Costa. O sea, tanto mi camioneta como el auto de mi señora empiezan con A. Así que soy bastante local, tengo mi corazoncito por aquí, por eso entendía que teníamos que tener esta instancia, la cual agradezco especialmente. A ver, esto es muy simple. Yo voy a hablar un ratito, después Arnaldo de repente va a decir alguna otra cosa y podemos hacer un intercambio, pueden preguntar, podemos hacer un momento que sirva para seguir sumando. Estas instancias hay que aprovecharlas porque el turismo es una industria desconocida. Hay mucha gente que habla de turismo y hay muy poca gente que realmente entiende el turismo, y no me refiero a la gente en general, sino a los que también vemos en los diarios y en las cámaras de televisión o en muchos lugares. El turismo es bastante complicadito. Tuve la suerte de nacer en una época que me permitió empezar a trabajar en turismo con 15 años y aparecer en escena en un momento muy especial. La generación que reinaba en ese momento era la mejor, o mejor dicho, fue la mejor de la historia del turismo uruguayo. La generación de los prohombres del turismo uruguayo. El turismo, desde 1841, desde Thomas Cook, ha tenido una evolución dirigida, conducida, desarrollada por los agentes de viajes. O sea, los agentes de viajes fueron los que hicieron el turismo en el mundo y, por supuesto, en el Uruguay. Hasta comienzos de la época de la década del 90, cuando empieza a tallar la tecnología, aparecen las OTAs, las agencias mayoristas online, las plataformas, aparece ahí una generación, en algunos aspectos millennials, pero no necesariamente solamente los millennials, pero aparece una generación en la que los agentes de viajes perdieron terreno, y esa generación, ese núcleo, esa época de empresarios que tenían que conducir el turismo lo chocaron. Esa es mi definición directamente de lo que ha pasado con el turismo. Como resultado de ese choque hay algo muy, muy claro, que es la turismofobia, el overtourism, donde nosotros estamos matándonos por conseguir que vengan turistas. Hay lugares donde los quieren bien lejos. Entonces, es importante que yo les robe estos minutos para que quede grabado y para que ustedes lo puedan también entender. En la época que empezamos a trabajar no había cursos de turismo, no había carreras de turismo, pero teníamos, ya les digo, esa generación impresionante, los Buencristianos, los Gambardella, los Balseiro, los Rodrigo Marimón, los Amestoy, los Lucitelli, o sea, gente que no solo inventó el turismo, sino que lo desarrolló y lo hizo crecer. Los agentes de viajes, imagínense en un mundo donde no había tecnología, donde no teníamos la comunicación que tenemos desde hace unos años, eran los que traían las modas, eran los que nos contaban qué era lo que pasaba en el mundo. Yo me enteré que existía Hash Papis y que existían los hornos microondas porque Rodolfo Yasser, un grande del turismo,
viajaba mucho y lo veía a veces con unos zapatos raros y dije, ¿eso qué? Y él me contaba cómo le quedaba el asado que había hecho el domingo, el miércoles, porque se había traído un microondas. Era una época de turismo a pedal, hacíamos la lista de pasajeros con carbónicos, teníamos que hablar por larga distancia con Bariloche, con Mendoza, y de repente teníamos demora de 2 o 3 días. Vendíamos las excursiones en ómnibus con asientos reclinables y calefacción. O sea, esa era la propuesta, esa era la oferta que hacíamos, ese era el gran atractivo. Siempre me gustó no copiar, porque desde chico no podía, porque siempre tuve astigmatismo y un poco de miopía, y entonces no podía copiar, aunque quisiera, ni en la escuela ni en el liceo, porque no veía. Entonces me obligué a crear, y de a poco fui inventando cosas en el turismo, con todo lo que me habían enseñado estos monstruos, los cuales, por ejemplo, para que entiendan de lo que me estoy refiriendo, si yo no sabía hacer un itinerario de determinada zona, de determinada área, si no sabía describir un destino, y si alguno de mis compañeros de la agencia también estaban en la misma, o no lo conocían, siempre había alguien, aunque fuera de las otras agencias, ahí no hablábamos de competencia, aunque fuese el dueño de alguna otra agencia, que siempre me recibía para explicarme cosas. Y si estábamos en un asado, más que más. Y si estábamos en un cóctel, también. Siempre estaba la posibilidad de contarnos a los más jóvenes, a los más chicos, de qué venía a la mano. Yo siempre cuento, y me causa todavía gracia hasta el día de hoy, cuando tenía 15 años empecé a trabajar en Cinza, y a los 3 meses me mandaron de tour conductor para un partido de Peñarol y Santos en la cancha de River en Buenos Aires, con un ómnibus a mi cargo, ¿no? Cuando volví, un tío mío que trabajaba en la política me vino a ofrecer si quería trabajar en el Banco República o en UTE. Le dije que ni loco, yo quería trabajar en el turismo. A los 6 meses de haber entrado en Cinza, hubo reducción de personal, me echaron, y un amigo, Germán Vilke, me llevó hacia el mar. Y para mí esa agencia chica en la calle Rincón y Juncal fue como una escuelita, como una universidad. Ahí, además de subir y bajar las cortinas metálicas y de pasar algún trapito o la escoba en algún momento que fuera necesario, vendía pasajes, atendía al público, emitía boletos, hacía liquidaciones para las aerolíneas. Miren esto, llevaban al correo las cartas que el doctor Publio Badora, el dueño de la empresa, mandaba de reservas para las excursiones a Europa, que las operaban desde Montevideo, pero las reservas se hacían en papel avión, con lapicera fuente y el sobre de papel avión, y yo las llevaba al correo y había que esperar la respuesta de todos los hoteles y los restaurantes y los ómnibus que se necesitaban para hacer ese tipo de excursiones. Y en esa agencia, el gerente, que era el Tano Sortino, a los 3 o 4 días de estar yo trabajando ahí, me llevó a un cóctel de Air France en el Victoria Plaza. Yo nunca había visto tanta mujer linda junta y tan rico olor a perfume por todos lados. Yo venía del barrio sur, dije, ¿qué es esto? Y pasaban los mozos con unos faroles de whisky y cosas impresionantes. Yo había visto alguna Coca-Cola, alguna Bill sin alcohol de aquella época, o alguna de esas bebidas, pero nunca tanta cosa junta. Entonces dije, esto es el turismo, yo me quedo acá, no me saca nadie, y eso hace 60 años. ¿Por qué les cuento esto? Porque la editorial PDA Libros viene justamente desde el empirismo, desde el know-how del error, porque me he equivocado mucho, desde tener boliche, tener calle, a colaborar con la academia, a colaborar con los profesionales. A mí siempre me chocó aquel que dice que se educó en la Universidad de la Calle. Yo no fui a la universidad porque no tuve la visión o porque no pude.
y jamás podría ir en contra de los profesionales. Vivo con una profesional hace casi 50 años y sé por lo que pasan. Entonces, desde ese lugar nosotros queremos hacer una contribución, pero muy importante, una contribución que a ustedes les va a traer, además de esto, que ahora ya vamos a hablar de este libro, brevemente para presentarles a Arnaldo, la segunda parte del libro de Pluna. Yo escribí el libro de Pluna, me lo publicó, es como si hubiera ganado un Oscar, me lo publicó Penguin Random House para Sudamericana en el 2014. Sudamericana, el sello de Borges, de Cortázar, de Isabel Allende, de García Márquez. Yo no lo podía creer, pero pasó. Y ese libro, en ese libro yo dije, en el 2014, que Campiani no era ningún delincuente, como decía toda la prensa y decía todo el mundo, que a Pluna no había que cerrarla porque había habido vaciamiento y estafa. No hubo ni vaciamiento ni estafa. Me recorrí casi toda Pluna, investigué, conseguí documentación, están todos los testimonios. Tan herejía había sido el cierre de Pluna que el presidente de la época bajó la orden al Poder Ejecutivo que no hablaran conmigo. No pude entrevistar a ninguno, solamente un ex ministro como Víctor Rossi fue el único que habló conmigo, los demás estaban impedidos. Pasaron 13 años, la justicia uruguaya todavía no se expidió, no hay sentencia. Campiani estuvo 1 año y medio preso, sus socios varios meses presos, en Campanero, en Minas. Es bravo que se expida la justicia porque hay 2 culpables notorios que están en el libro, un presidente y un gran empresario, y no se expidieron. Pero el año pasado, en febrero de 2024, el CIADI, el tribunal que rige las controversias de los inversores para el Banco Mundial, encontró al Estado uruguayo culpable y lo conminó, mejor dicho, lo obligó a pagar 56 millones de dólares. Y en sus considerandos certifica que fue verdad todo lo que yo dije en el libro. Entonces, va a venir la segunda parte del libro, pero no tengo unos expedientes de este alto, con muchas cosas que no se dijeron y que va a hacer caer unas cuantas quijadas, pero también va a haber el libro con el título El Gurú del Turismo Uruguayo, que es un homenaje a Damián Argul, uno de los empresarios del turismo más importantes que tuvo este país. Va a haber una especie de manual de lo que se necesita para que tengamos definitivamente política de Estado en aviación comercial. Es decir, todos los libros que nosotros hacemos como este van a ser con texto y con código QR que va a permitir escanear contenido audiovisual. O sea, todos se van a basar en una entrevista central o en varias entrevistas, que es de la que se va a sacar el texto. Y esa es un poco la idea de que contemos todo lo que hace falta contar del turismo, todo lo que se hizo y todo lo que se debería hacer con esa óptica, con esa visión, desde el empirismo y del know-how del error. Arnaldo Nardone, desde el del sur a la cima del mundo más, es algo que nosotros tenemos la suerte de poderlo hacer porque van 18 ediciones de la feria
FIEXPO Latinoamérica, la más importante de América Latina y el Caribe, que reúne a los organizadores de congresos, a los compradores, a los vendedores, a los estados, a los destinos. Esa feria tiene 18 ediciones ya cumplidas, comenzó en Montevideo, siguió en Punta del Este, en Lima, en Santiago de Chile, en Cartagena de Indias, en Panamá, y la última se hizo el mes pasado en San José de Costa Rica, y quedan 2 más en San José de Costa Rica, y después ya está vendido el otro trienio, que todavía no lo dijo Nardone, no sé si lo va a decir a dónde va a ser. Tuve la suerte de estar, creo que me perdí 1 o 2, en prácticamente todas como media partner, y soy testigo directo de lo que es Arnaldo Nardone en el mundo del turismo internacional. El libro tiene 4 testimonios al comienzo de 4 grandes actores del turismo de reuniones, un argentino, un mexicano, un austríaco y un español, que nos dan la visión que aquí de repente nadie se animó a dar. Horacio hablaba de la penalización del éxito, sí. Yo hice campaña para que Arnaldo fuera ministro de Turismo cuando ganó la calle Pou, no me llevaron el apunte, bueno, se lo perdió Uruguay. Pero digo, hay muchísimas cosas que había que contar. Hay gente que cuando vio el libro me preguntó ¿por qué un libro sobre Nardone? ¿Qué hizo Nardone? Aunque les parezca mentira, hay gente en el Uruguay que todavía no se enteró. Entonces, era necesario traerlo al papel y en lo virtual con un ebook. Este libro se puede comprar a través de pdalibros.com, está en todas las librerías del país, en las principales librerías del país. Aquí en Atlántida está el Martín Fierro, a quienes les agradecemos. Y en Pando también. Y en Pando también. Vamos, que lo compren acá, no en Pando. No. Pueden visitar Pando. Si lo quieren comprar. Entonces, no les doy más cháchara. Quería explicar esto, quería decirles por qué y cómo viene la cosa. Y entonces sí, dejarlos ahora un rato con Arnaldo, que fue... Perdón, nos olvidamos de algo. Lo que es no tener el maestro de ceremonia. Antes de que hable Arnaldo... Bueno, nos olvidamos mucha gente también. Vamos a ver un videíto cortito de 3 minutos. I'm delighted to announce that the new ICA president is Arnaldo Nardone. Estamos hablando obviamente de Arnaldo Nardone, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Bien, acá a punto de irnos en 2 días. Ya tengo parte del equipo en la ciudad de Panamá. Te podrás imaginar que tenemos un desafío enorme. Todos los años es un desafío nuevo, pero este año obviamente el segundo en el destino. Bienvenidos a Panamá, a esta 16ª edición de FIEXPO Latinoamérica. Por ahí surgió la idea de acá del señor periodista Antonio Herrera, de escribir un libro sobre mi vida, no solamente sobre mi vida profesional, también, sino de mis orígenes y de mi vida personal. Vamos a recorrer vida y obra de Arnaldo Nardone. Primero decirte que te agradezco el honor de ser el primero de los entrevistados para esta serie de publicaciones que va a ser el PDA, que no nos deja sorprender cada día. Muchas gracias, para mí es un honor.
Pensé que ibas a elegir otra persona y después yo estaría tercero, cuarto, quinto para no darle esta sorpresa. Hoy nace una nueva unidad de negocios del Grupo PDA. El Grupo PDA tiene sede en Uruguay, edita el portal de América.com a diario. Bueno, en este video vemos, empieza por el final, ¿no? Porque el libro se llama Arnaldo Nardone desde el sur del sur a la cima del mundo maíz. Arnaldo nació en Villa Española, fue a la escuela pública, liceo público. Es un ejemplo vivo de lo que se puede llegar a hacer cuando se quiere. Y esto empieza, para explicárselos, con la designación en la India en 2010 como presidente de la International Congress and Convention Association, o sea, ICA, la FIFA del turismo de reuniones. Esa institución en ese momento tenía un presupuesto de unos 5 millones de euros anuales, ahora no sé, debe ser el doble, ¿no? Arnaldo llegaba a países del sudeste asiático y era recibido con honores de jefe de Estado. Pero nunca se olvidó de dónde salió ni de quién es. Y es el uruguayo que ha llevado a nuestro país en el rubro turismo de reuniones a los más altos niveles. Por eso es que la respuesta, ¿por qué un libro sobre Arnaldo? Ah, perdón. Y hay un señor que vieron ahí con pelo y bigote, con Fernando Morena, con Francescoli, con Sócrates, con Zico. Bueno, hubo una década en que fue periodista deportivo. Después se lo voy a contar. Gracias. Bueno, primero agradecerles la presencia de una noche fría, realmente hasta con un poco de niebla. Les agradezco enormemente la invitación y la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes estos gratos momentos. Ya lo dijo por ahí Antonio. Hace 2 años me habló para escribir este libro y yo, vieron que en el reportaje digo, a mí me dijiste primero, justo en Uruguay, bueno, hubiera preferido otras personas antes que yo, pero bueno, en definitiva no me arrepiento para nada de la decisión. Hoy además me siento muy feliz porque tengo a María Julia Fernández, que fue un baluarte cuando yo fui director de turismo aquí de Canelones, y a Virginia, que tengo por ahí, que trabajó conmigo en el Radisson mucho tiempo, de Cuchilla Alta con su papá, que era mi balneario preferido acá en la Costa de Oro, sin despreciar otros balnearios, quiero aclarar, del cual fui, además, ¿te acordás? Presidente de la Comisión de Vecinos. Me tocó hasta eso, la actividad social por ese lado. Es verdad, ese 2010 es inolvidable, pasaron 15 años, fui el único no anglosajón en la historia de los 62 años de esta entidad que rige junto con el turismo, la ONU Turismo, el mundo de los congresos. Son 1.300 empresas en 105 países con 60.000 profesionales en todas las áreas de especialización de la industria de reuniones que están vinculados. Se podrán imaginar la responsabilidad que recayó sobre mis hombros cuando esa elección finaliza y soy elegido presidente y reelegido nuevamente, por lo cual estuve por 2 periodos y estuve además. Soy hoy el que tengo el récord Guinness de haber estado 16 años en la directiva de esta entidad global, amén de otras tantas, y no voy a contar muchas cosas porque si no el autor se enoja de que no puedo contar demasiado el contenido del libro. Lo del periodismo es algo sorpresivo, algo casual que me pasó en mi vida, pero me encantó. Cubrí 2 mundiales, cubrí Copas Europeas, cubrí Copa Libertadores,
y todo empezó en el año 80 cuando se hizo el Mundialito acá, también cubrí ese evento. Y fue una experiencia muy grande con los principales medios internacionales para los cuales fui corresponsal y la verdad que lo disfruté. Hoy socio vitalicio del Círculo de Periodistas Deportivos de Uruguay y de la Asociación Mundial de Periodismo Deportivo, la IPS. El otro día, estando en el Victoria Plaza, digo yo, porque estábamos en la Torre Antigua, al frente de Plaza Independencia, fue un lugar muy simbólico la primera presentación de este libro, porque quiso el destino que en ese edificio que hoy son oficinas, en ese piso 18, donde se hizo la presentación del libro, eso en verano, a partir de diciembre, se convertía en lo que se llamaba la parrillada del techo en la ciudad de Montevideo, y ahí yo, como cajero, trabajé en diciembre del año 76. Fue mi comienzo en la hotelería, que comenzó en septiembre, el día precisamente del Día Mundial de Turismo, como cajero de room service, y en verano me mandaron para trabajar allí. Que fíjense para mí lo emotivo que fue eso, y además las personas que me rodearon en esa presentación. Y lo dije en Punta del Este, lo digo, y lo digo acá también. En esta vida, que uno es protagonista, un simple protagonista, está con otros protagonistas. Y todos tenemos sueños, tenemos proyectos de futuro, familias, y si yo llegué donde llegué fue porque justamente todas estas personas, y ustedes incluidos, me ayudaron, así como el papá acá de Marichal, que trabajamos juntos por primera vez en la Comisión Honoraria de Turismo del año 1996, acá en la Costa de Oro, con el papá de acá de Marichal, que hoy dirige el Hotel Argentina. Fíjense cuánto tiempo pasó. Y siempre hubo ese tipo de personas, en las cuales ellos contribuyeron conmigo y yo quizás contribuí con ellos a que ellos mejoraran lo que querían hacer. Y de eso se trata la vida. Es decir, y lo dije el otro día, lo voy a repetir acá, el otro día decía que uno de mis escritores favoritos, irlandés, Oscar Wilde, decía: la vida es demasiado corta como para que sea pequeña. Y si algo busqué en la vida, que no fuera pequeña. Hice todo lo que quise hacer, y hasta ahora sigo haciendo, y fui concentrando actividades, y ahora me voy a remontar a la época acá de Canelones, que son impensables. En el libro hay una parte que dice que trabajaba 36 horas de 24, y es verdad. En ese periodo que a mí me llaman una cosa totalmente sorpresiva, quiero aclarar, Horacio lo sabe mejor que nadie, jamás me dediqué a la política, jamás. En ese momento tenía 5 cargos diferentes, estoy hablando del año 2002. Era el chair, que es como decir el director para América Latina de la Asociación Mundial de Congresos, uno. Era director para los 6 países de América Latina, para la cadena Radisson de hoteles, el único uruguayo que en ese momento había llegado. Tenía Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a mi mando, además en desarrollo. En ese mismo periodo, que cubría hasta el 2005, fui presidente de la Asociación Latinoamericana de Organizadores de Congresos y Ferias. Era miembro en la Asociación Mundial, dirigía todo lo que eran venues, todo lo que son sedes para eventos. Y si fuera poco, además me llaman para estar acá en la Intendencia de Canelones. Y yo decía, no puedo. Bueno, tanto se insistió que del sector privado me vine acá. Y uno siempre aprende. Eso fue como cruzar un río diferente, pasar del sector total. Yo era perdón, me faltó algo, era el director de congresos, ventas, marketing del Hotel Radisson de Montevideo. Era de lo que vivía. Donde yo prácticamente no sé dónde dormía a esa altura. Y eso lo logré con equipos. Siempre en todos los lugares tuve grandes equipos. Esos grandes equipos me permitieron el crecimiento y ellos también fueron creciendo. Y estoy orgulloso que todos hayan crecido. Y es en base a eso que uno tiene que estructurar su vida o su empresa, su vida privada. Y yo cuando llegué acá y me encontré con el ambiente público, que no sabía ni cómo me iba a parar, porque realmente el solo hecho del impacto, creo que María Julia se acuerda, yo traslado a las oficinas de Canelones, me vengo acá
a Roger Valet frente a la Junta, y en ese lugar armo la oficina. Teníamos una lamparita de 25 prendida, de pronto estaba todo quemado y todo abandonado, y llego a su oficina, yo vengo de la oficina del Radisson, ¿no? Y la oficina acá en Miami. Y bueno, de ahí en más, bueno, hicimos grandes cambios, pero creo que lo que viene bueno son anécdotas de acá. No voy a contar todo lo que hicimos, no tiene sentido, pero hay anécdotas muy buenas. Yo le voy a preguntar a María Julia si se acuerda, lo traje a propósito, de estas hojas A4, esta hojita A4 y un rollo de cinta adhesiva. Si no se acuerda, se la voy a contar yo, porque tuve que trabajar tremendamente, igual que todo el equipo. Siempre trabajé, no me importaron, pero en absoluto, y esto tiene que quedar muy claro, el turismo es abierto a todos. No tiene que haber política en el turismo, ni tampoco tiene que haber raza, tiene que haber inclusión, diversidad, tiene que haber accesibilidad, tiene que haber equidad. El turismo es un fenómeno social. Entonces, actividad público-privada, mixta. No tenemos que tener barreras mentales para llevar adelante trabajos. Y yo estaba como loco, que tenía que posicionar Canelones, quería posicionar la Costa de Oro, y entre tantas actividades que hacíamos dije, quiero hacer una carrera TENCA. Quiero hacer una carrera TENCA. No puede ser que esté la San Felipe, esté la San Fernando, y no tenemos en la Costa de una carrera. Hicimos la Santa Rosa, tenía que ser mujer, porque las otras eran hombres, entonces mujer. Y la empezábamos en el Solís Chico, la teníamos acá en la calle 1, puede haber 9, 8, 9, 7, no sé si llegamos los TENCA. Y nosotros teníamos absolutamente nada. Llamo a Montevideo, a Fernando Cáceres, que era director de turismo en la época de Arana, y le digo, che, Fernando, no puedo cerrar las calles. No tengo barreras para cerrar las calles. Me manda un camión de la Intendencia de Montevideo el día de la carrera para llegar. Miré, que son muchas calles que hay que cerrar de aquí el trayecto hasta el Solís Chico, todas las pocas calles, más las internas de Atlántida. Cuando tenemos todo armado y estamos a 1 hora y media, 2 horas de empezar la carrera, nos dicen tenemos que retirar todas las vallas, me dice la Intendencia de Canelones. Yo entro en un delirio total y digo, ¿por qué? Porque dicen Intendencia Montevideo. Todo mi equipo salió con estas, ahora te acordás, con todas estas hojitas y rollitos así, y yo le dije, vamos ya todos, todo el equipo que había venido de todas distintas partes de Canelones, a ponerle estas hojas adelante donde decía Intendencia de Montevideo para que no nos retiraran las vallas y pudiera correr. Es una anécdota que quiero contar porque es interesante. La anécdota 2, nosotros teníamos una amistad, que llegaba a una amistad muy grande, aunque no lo crean, con la guardavidas de Canelones. Muy conflictivo, sí, a mí no me tocó el conflicto. Y resulta que compartíamos muchas cosas en común, especialmente el deporte, y ellos querían trabajar todo el año, iban a empezar el año, también se volvían locos, habían metido bárbaros, siempre teníamos, ustedes saben, no podíamos pasar la temporada. Pero resulta que teníamos un acuerdo, le dije, presenten un proyecto. Presentaron un proyecto, lo llevo, me la prueban, empezaron a trabajar todo el año, pero amén de ellos querían competir, yo los llevaba a competir, pero esta no es la historia. La historia es que hacíamos triatlones, duatlones en la costa para llamar gente que viniera fuera de acá del departamento a competir. Y hacían un triatlón en Lago Mar. Yo llego, como director de turismo, vestido así como estoy ahora, nunca me cambié la vestimenta para demostrar que era otra cosa. Tomando mate, obviamente me gusta tomar mate, y hago el discurso de apertura, ¿no? Digo, bueno, vamos a lanzar el triatlón, ¿no? Y era el presidente de la ciudad de Guardavidas, muy avivado, me dice, me larga un reto. Me dice, Nardone, ¿no va a largar usted el triatlón? Y le digo, no traje bicicleta. Por supuesto había un guardavidas atrás con una bicicleta que la sacó y dijo, acá está la bicicleta. Conclusión, yo en el auto siempre tenía short de baño, licra para la bicicleta, zapato deportivo, y corrí el triatlón. Y salí segundo, señor Horacio, en la categoría mayores, ¿no? Mayores de 40. Y la corrí en Lago Mar, y nadie podía creer. Y lo peor de esto, y la anécdota termina acá, de esta anécdota en especial. ¿La anécdota puedes contar? No está en el libro. No está en el libro, porque si poníamos toda la anécdota se morían. En ese momento vivíamos un momento convulsionado, donde decíamos de Canelones y todos los lugares que íbamos. Yo era siempre bien recibido. Pero era un circuito, el de bicicleta especialmente,
que íbamos hasta el Pinar, ¿sí? Y de ahí volvíamos. Entonces cuando volvíamos, en la zona que estábamos en Lago Mar, había todos unos equipos de audio gigantes y había un muchacho que relataba. Entonces cuando yo venía en la vuelta decía, y acá llega el director de turismo Macanelón, y yo digo, no hables, flaco, que me van a matar en el camino. Entonces bueno, ahí seguía tranquilo, la gente aplaudía igual, no había problema. Es una nota muy buena. Y después en el aspecto privado... Pará. Sí. Contala de la carrera. No puedo contar eso. La carrera. No puedo contar eso. Contala de la carrera. No, bueno, eso es una broma que le hicimos acá con el amigo, que es real, pero como no está el protagonista, está para defenderse, no sé si contarlo, pero en una tenca de esta, yo la corría, tú te agarras de pelea, yo la corría. Entonces invitamos al que era en ese momento ministro de Turismo de Uruguay, que era en el momento Pedro Bordaberry. Entonces vine a correrla y jugaba al rugby en su momento, estaba bastante bien preparado. Pero yo, como era obviamente el dueño, por decir así, del lugar, en vez de salir en el pelotón de atrás, salí con los mejores corredores que se quedan adelante. ¿Por qué? Para poder ganarle, aunque sea 7 minutos a él. Obviamente llegó primero y atrás del escenario había el otro gran amigo, la casa del papá, una casita de Álvaro Butureira. Y la broma, ¿en qué consistía? Yo llego, me doy una ducha en 3 minutos, tipo bombero, me pongo la ropa nueva de vestir, así como estoy, y espero en la meta. Y llegaba a verle. Y él estaba con otros periodistas haciendo la nota, y me mira, y me dice, ¿y vos qué hacés? Le digo, nada, le digo, corrí la carrera, llegué, como corresponde, recibo al ministro vestido como tengo que estar. No voy a contar lo que digo. Nunca creyó Bordaberry que vino corriendo. Bueno, la mala lengua dice que lo estaban emprendiendo con una moto y lo trajeron con bueno, es una buena anécdota. Después, el sector privado también lo sumamos al equipo y tuvimos cosas inéditas para la costa. Obviamente uno no tiene por qué recordarse de lo que hicieron los anteriores, siempre quedan como buenas anécdotas. Nosotros tuvimos promoción en los cines de Montevideo, por ejemplo, de la costa. Y todo surgió porque teníamos mucha amistad yo con la gente que hacía la publicidad de los cines Movie Center, María Julia, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos que si presentaba en cualquier cine de Montevideo, hacía la publicidad más para que viniera a la Costa de Oro, si presentaban los tickets del peaje sumado a un ticket de consumo de Atlántida o de la Floresta o donde fuera, volvía a Montevideo y canjeaban en la boletería 2 entradas para el cine. Y es una promoción que la tuvimos durante un verano, juntamente con la gente de Movie Center. Luego hicimos otra con UR, abría UR y nos fuimos con un avión entero de UR con todos los operadores de la clase en un workshop a Rosario, no sé si llegaste ahí a eso. No. Hicimos un workshop en Rosario, invitamos a los operadores de Paraná, de Santa Fe. Bueno, esas cosas se hicieron siempre trabajando con amigos del sector privado, amigos del gobierno, no importaban banderías ni colores. Y lo mismo nos pasó en otra también de esas tantas que se hicieron por parte del equipo, además un equipo que se fue capacitando, un equipo que fue cada vez poniendo más en día a día por su departamento, la mayoría eran de acá del departamento, y en definitiva fue una experiencia increíble para mí, una experiencia muy buena que aportó, todo aporta, el conocimiento nunca puede ser dejado de lado. Y quizás el mensaje que tiene el libro es, no importa dónde naciste, sino a dónde podés llegar. Nunca vas a saber a dónde llegas, pero no tiene que haber barreras, especialmente las barreras mentales. Tenemos siempre objeciones a lo que podemos lograr. No hay que tenerlas, hay que pensar libremente y seguir adelante. Eso se llama perseverancia también. Albert Einstein decía, la perseverancia... Él la relataba como andar en bicicleta. Dice, si querés mantener el equilibrio, seguí adelante. Nunca pares. Y es la verdad, eso es la perseverancia. No parar, no mirar atrás, seguir, ayudar lo que aprendés, aprender, capacitarte, vincularte. Y luego puedes ser exitoso o no, pero no te limitás vos. El principio es no limitarse. Y lo mismo le pasa al departamento o a esta zona de la costa. No se tiene que limitar mentalmente de que no puede. Tiene que trabajar pensando que puede. Porque eso, bueno, Horacio hizo una muy buena gestión, estuvo casi 10 años, ¿no? 10 años. 5. Y nunca lo vi decir o hablar negativamente. La última charla que vine invitado por el Ministerio de Turismo que hicimos aquí donde era la Exagado,
que di una conferencia allí, justamente uno de mis comentarios sobre el desarrollo de esta zona era que Atlántida, algún día hubo proyectos al respecto. Si tuviera un centro de conferencias, no un centro de convenciones, que es totalmente diferente, es un tamaño menor en dimensiones, tiene otras características de distribución de salas, sería un lugar o una oportunidad única que tendría esta zona, no solamente de Atlántida, sino toda la zona de influencia, para captar eventos que hoy, en un Montevideo saturado, en un Punta del Este que está a una distancia importante, que tiene costos importantes, y en un Colonia que es mucho más alejado, Canelones tendría una gran oportunidad en la Costa de Oro y especialmente en la Atlántida. Y creo que eso es lo que hay que pensar siempre. Pensar en proyectos viables, en proyectos alcanzables y en proyectos donde hay mucho capital privado que está buscando siempre invertir. En la medida que las condiciones sean buenas, se puede dar. Y yo lo dije, vos me dijiste, no me acuerdo el comentario que hiciste al respecto, que ese sería un punto que siempre se está buscando el punto, y nosotros logramos en Punta del Este, por ejemplo. Yo hice el estudio de viabilidad y después ayudé en la construcción del centro de convenciones de Punta del Este y lo abrí como CEO a pedido de las autoridades. Ya no trabajaba, creo que era en el Radisson, fue el 2014 que renuncié al Hotel Radisson y me fui en preapertura a Punta del Este y lo abrí en el 2016 con el premio Platino. Y dentro de mi consultora he hecho de esos proyectos 22 en toda América Latina. Y terminando, no doy más, viste que no te conté nada del libro, ¿no? No conté nada. Nosotros como consultora, voy a decir uno solo, fuimos 8 años consultores del gobierno argentino. Y fuera de la región de Sudáfrica, y lo último, del 2019 hasta hoy, que ya nos estamos retirando, en Arabia Saudita. He sido el consultor de Arabia Saudita, integro el board de desarrollo con el plan del 2033 y hemos cambiado bastante, un destino que hoy suena mucho. Entonces, si un uruguayo puede llegar a hacerlo, y no es porque sea Nardone, muchos uruguayos han logrado cosas en el mundo increíbles, solo que tenemos una característica muy especial. No promocionamos a los uruguayos en cualquier área que han sido totalmente exitosos y que siguen siendo. Y eso lo ven los del exterior. Pero miren el reflejo en Argentina, miren a México, miren cómo ellos potencian a sus profesionales, artistas, jugadores. ¿Alguna vez se pensaron que por más que Suárez acá sea fenómeno, o Francescoli, si hubiera sido argentino lo que hubiera sido? Bueno, piensen en eso y ahí tienen un punto de comparación. Les agradezco de nuevo. No me voy a extender en todo lo que escribí, no dije nada del libro, dije apenas un par de cosas. Y estoy a las órdenes siempre, saben que pueden contar conmigo, pueden contar, si yo estoy en Uruguay o vengo a Uruguay, lo que ustedes necesiten, conferencia, un entrenamiento, estar con ustedes, no sé, acompañarlos, encantadísimo siempre. Gracias por participar hoy, muchas gracias. Nosotros, Horacio, con el permiso de los presentes, queremos darle un humilde presente a Nardone y agradecerle, felicitarlo por la trayectoria y agradecerle por el aporte al sector del departamento sobre todo. Perfecto. Y tenemos un presente de nuestros operadores también, así que tenemos completo. Ustedes vieron el video que tengo 2005, me entregaron el reconocimiento que figura ahí, está guardado muy especialmente en una pared donde tengo todos los reconocimientos de ustedes, de aquí, del centro comercial, y lo tengo guardado, y tú te guardaste ese. Y está igualito como me lo dieron y muy cuidado, en reconocimiento justamente que me hicieron en el 2005 cuando me retiré de aquí del departamento. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted, por favor.